a lo que todos hemos venido. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de los Hebreos, Así es, Señor. capítulo 11, y Génesis capítulo 37. Hebreos 11 y Génesis capítulo 37. Hebreos 11, versículo 21. Y Génesis 37. Vamos a leer de ese capítulo casi todo, pero después lo vamos a completar para el tema para el día de hoy. Hebreos capítulo 11, parte 11. José, perfección, un tipo de Cristo. Amén. Amén. Así que ahora comenzamos con José, hermano. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11, 21. Hebreos 11, 21. Dice así la palabra del Señor. Amén. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Amén. Amén. Señor. Ahora vamos a continuar con José, por eso tomamos esta parte donde habla un poco de José. Génesis 37, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Génesis 37, 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Amén. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel. Usted sabe que Israel es Jacob, amén. No le cambió el nombre, así que para que vaya entrando en eso. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amén. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado, y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor amado, y te damos gracias por tu infinita misericordia, por tus bondades, porque podemos estar, Señor, aquí reunidos alrededor de tu palabra, Señor, confiando, Señor, en lo que tú mismo dijiste, Padre Santo. Oh, Señor, que tu palabra nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, Señor amado. Oh, Señor, y donde hay dos o tres, tú estás en medio de ellos. Gracias por todo, Señor amado. Ahora queremos que tú, Señor, hables a nosotros, Señor. No queremos voz de hombre, sino que queremos voz de Dios en medio del pueblo. Oh, Señor Padre Santo, bendícenos a la luz de tu palabra, y te pedimos la bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Dios les bendiga grandemente. Hebreos capítulo 11, parte 11, entonces. Y ahora empezamos a tomar a José. Amén. Y como título, como les decía, José, perfección. Así es. Un tipo de Cristo. Amén. Ahora, cuando Pablo nos invita a ir al Antiguo Testamento, es porque ahí en el Antiguo Testamento vamos a encontrar cosas increíbles, hermano. Señor, historias que
que se esconden, hermano, profecías que están ahí escondidas. Amén. Y es eso lo que hemos venido viendo en este último tiempo, hermano. Amén. En el mensaje, el gran guerrero David, en el párrafo 26, miren lo que dice el profeta, dice, miren, Abraham, Isaac, Jacob, José. Hemos venido viendo todo eso, amén. Amén. Abraham, elección. Amén. Con otras palabras, escogencia. Amén. Abraham no hizo nada, ni un mérito, pero Dios fue y dijo, tú, sal fuera. Amén. Sal de tu parentela, amén. Abraham, elección. Isaac, justificación. Amén. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Nada. Pero fue justificado. Amén. Y Jacob, gracia. Hermano, se mandó alguna Jacob, hermano, pero Dios, gracia, tuvo gracia con él. Amén. Amén. Y de la gracia, Jacob, hermano, Dios lo bendijo, hermano, en una oportunidad, ¿cierto? Amén. Y después en una segunda oportunidad, cuando Dios lo bendice, Dios lo santifica. Amén. Así que Jacob, gracia a santificación. Amén. Y José, Espíritu Santo. Amén. José, perfección, amén. Amén. Ahora, no había nada en contra de José, dice. Muy bien, dice. Amén. Bueno, lo que sí había en ellos, lo que sí había en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José, es que ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, hermano, Amén. y fueron predestinados para vida eterna. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Nada, hermano. Amén. Aquí vamos a ver la historia ahora de José. Ahora tenemos a Abraham siendo sacado él de Babilonia. Amén. Abraham no tenía ningún mérito, como les dije, pero Dios lo escogió. Amén. Amén. Entonces Abraham escogencia. Entonces Abraham fue escogido. Luego tenemos un Isaac. Y la Biblia dice que Isaac recibió la promesa que le fue dada a Abraham, su padre. Amén. Amén. Y por esta razón Isaac fue justificado. Amén. Amén. ¿Y qué significa la palabra justificación? ¿Qué significa, hermano? Porque siempre hablamos de justificación. Amén. Pero ¿qué significa justificación? Miren lo que significa justificación. Que convierte o transforma lo que es injusto o no conforme a las normas en justo o verdadero. Amén. Gracias. O sea, ser justificado es una persona injusta que Amén. no cuadra en nada con la palabra, Amén. pero Él lo transforma Amén. Gloria a Dios. en algo justo y verdadero. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Eso es justificación, ¿se da cuenta? Amén. Amén. En otras palabras, en Isaac no había nada de justicia, porque él fue justificado. Amén. En Isaac no había nada de justicia, pero fue transformado de su injusticia a la justicia que solamente Dios le puede dar. Amén. Amén. Y eso es elección divina, ¿se da cuenta? Sí, Amén. amén. Y ahora tenemos un Jacob, gracias, hermano, lo hemos visto en estos últimos cultos y Amén. nos hemos quedado atónitos, hermano, con tantas cosas, hermano. Así es. Pero al igual que Noé, hermano, allá en el tiempo antes diluviano, la Biblia dice que Noé halló gracia Amén. ante los ojos de Dios. Y entonces cuando Dios mira a Jacob con todas esas cosas que Jacob hizo, Dios lo mira y lo único que ve es gracia nada más. Amén. Señor. Él halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. No había nada bueno a lo mejor en José, pero la gracia de Dios fue sobre Jacob. Pero la gracia de Dios fue sobre él. ¿Y qué pasó? Que él fue santificado, hermanos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Usted sabe lo que significa santificar? ¿No es así? Amén. Amén. Es alguien pecador es llevado a ser santo. Amén. Sí, es, Señor. Eso ocurrió con Jacob. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, nosotros hemos pasado por esos tres pasos. Amén. Señor. Por escogencia, Él fue y nos escogió, hermano. Amén. Y la Biblia dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Así es. Ahora, cuando hay en la denominación, hermano, hay un error. Porque muchos empiezan a hablar, a contar su testimonio y ellos dicen, cuando yo llegué al Evangelio, oiga, hermano, eso es imposible, hermano. Bueno, ellos llegaron a la denominación. Pero a nosotros, ¿qué?
nosotros hicimos el esfuerzo de venir. No, la Biblia dice que Él nos fue a buscar a nosotros. Amén. Así Amén. como fue a buscar a Abraham, nos fue a buscar a cada uno de nosotros. Amén. Y en eso Él produjo una escogencia en nosotros, ¿ves? Así es, Señor. Entonces cuando a usted le pregunten, ¿y desde cuándo que tú sirves a Dios? Bueno, yo en el año, me acuerdo cuando tenía 10 años, me acuerdo cuando yo tenía 20, cuando tenía 30. Eso no está correcto, hermanos. Amén. Eso no está correcto, hermano, porque a nosotros Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y ahora, hermano, ahora tenemos a un José perfección. No que José no haya fallado, hermano, porque José fue un hombre. Amén. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos todos instituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo quiero que usted tome en cuenta algo. José, al igual que Abraham, al igual que Isaac, al igual que Jacob, todos ellos eran un tipo de Cristo, ¿recuerdan? Amén. Ahora José también es un tipo de Cristo. Amén. Pero José va a mostrar la perfección de Cristo. Amén. Así es, Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Si José tuvo alguna cosa, algún pecado, por ahí algo, la Biblia lo oculta. Amén. En la Biblia hay dos personas que la Biblia no les muestra pecado, no les muestra falla. Una es Jesucristo Amén. y la otra es José. Amén. Amén, Señor. Amén. ¿Y por qué en José no se muestra ninguna falla? Porque vemos en Abraham, tuvo muchas fallas. Amén. Isaac tuvo muchas fallas. Jacob, muchas fallas. Pero José, la Biblia no muestra ninguna. ¿Por qué? Porque estaba mostrando la perfección de Cristo. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces la Biblia solo muestra lo correcto, señalándonos que José vivió una vida íntegra. Amén. Así es. Y nosotros al estudiar la vida de José, nos vamos a dar cuenta que él desde muy joven, hermanos, de muy joven, él fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces la Biblia nos muestra las etapas de un verdadero creyente. Amén. Son las etapas. ¿Qué nos muestra? Abraham, elección. Isaac, justificación. Jacob, santificación. José, Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, cuando vemos a José, hermano, porque Pablo, hermano, nos empieza a hablar, y en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice la Biblia que los que vuelven atrás, los apóstatas, ellos gustaron de los dones celestiales, también, ¿cierto? Gustaron, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero si usted se da cuenta, hermanos, si usted se da cuenta, ellos gustaron de esos dones celestiales nada más. Amén. ¿Qué significa ello? Dice la Biblia que ellos fueron partícipes, o sea, ellos estuvieron en un culto, ellos vieron las manifestaciones de Dios, vieron los milagros de Dios, vieron todas esas cosas, y aún así después, dice la Biblia que ellos recayeron. Así es. Amén. Negando, dice la Biblia, negando lo que ellos habían vivido. Amén. Entonces, no, eso no significa que fueron llenos del Espíritu Santo ellos. Amén. Así es, Señor. Amén. 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 Entonces tenemos elección, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, llegando a la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y con eso llegamos a ser, teniendo ese caminar en el Evangelio, llegamos a ser adoptados en Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo es eso? Pablo lo enseña, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice lo siguiente. Romanos 8, 26. Porque a los que antes, mire, a los que antes conoció, cuando antes ya de la fundación del mundo, Amén. Amén. también los predestinó. Amén. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Amén. Mire, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Amén. Sigue, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo, Amén. a estos también llamó. Amén. Amén. ¿A quién llamó? A Abraham, ¿se acuerda? Amén. Y a los que llamó a estos también justificó. Amén. Amén.
Y a los que justificó también, glorificó. Amén. Amén. En otras palabras, lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor. El profeta en el mensaje de Apocalipsis capítulo 5, en el párrafo 101, mire lo que dice, ponga atención a esto. Dice, ahora permítanme solamente citarles otra escritura. A todos los que él antes conoció, él los ha llamado. A todos los que él llamó, él los justificó. Y a todos los que él ha justificado, él los ha glorificado. Desde el principio, Dios en su gran mente infinita conoció a su iglesia Amén. y la predestinó para ser adoptados hijos. Amén. ¿Para quién? Para Jesucristo. Amén. Para darle vida eterna al final de la edad. Amén. ¡Qué cosa más hermosa, hermano! Eso me hace sentir mucho mejor. Amén. Adopción por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Ahora, veamos lo que nos muestra la vida de José. Y en este pasaje, hermano, que hemos leído en el capítulo 37, hermano, cuando uno lo lee detalladamente, se da cuenta que son profecía tras profecía, Amén. profecía tras profecía. Yo, estudiando esto, quedé anonadado, atónito, como quiera usted decirle, amén. Amén. Vamos a ir a San Juan capítulo 5, busque eso. Usted sabe quién escribió el libro de Génesis, ¿no es así? Amén. Lo escribió Moisés. Amén. Recuerde que Moisés escribió los 5 primeros libros llamados el Pentateuco: Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Amén. Y mire lo que dice Jesucristo en cuanto a lo que escribió Moisés. Mire, San Juan capítulo 5, versículo 46. Ellos que creían en Moisés, usted sabe, los judíos, hermanos, los fariseos, todos ellos decían creer en Moisés. San Juan 5, 46 dice lo siguiente: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Amén. Ahora yo quiero decirles algo, hermanos. Amén. Moisés, usted lee sus libros y no pronuncia en el libro de Génesis la palabra Mesías. Tampoco pronuncia la palabra Cristo. Amén. Pero sí nos muestra Moisés los tipos de Cristo. Así es. Amén. 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 Y mire, nosotros hemos estudiado el libro de Hebreos. Busque Hebreos 8, capítulo 4, para recordarle la memoria, hermanos. Y nos damos cuenta que esas cosas son tipos, lo que ocurrió allá en el Antiguo Testamento. Amén. 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 Tipo de Cristo, siempre usamos esa palabra. Hebreos 8, versículo 4 dice: así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesucristo, ni siquiera sería sacerdote, claro, porque recuerdan ustedes lo que estudiamos, Amén. que él era de la tribu de Judá. Amén. Y para ser sacerdote tenían que ser de la tribu de Leví. Amén. Amén. Habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, ¿ve? Amén. Y Jesucristo era sacerdote, pero no bajo la ley, sino que bajo el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es, ¿qué cosa? Figura y sombra Amén. de las cosas celestiales. Amén. 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 Como le es advertido a quién? Amén. A Moisés, ¿ve? Amén. Cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Entonces, Moisés, hermano, todo lo que hizo en el templo, en el tabernáculo y todas esas cosas, todo era conforme al modelo que Dios le dio. Amén. Amén. Y nos encontramos, hermano, que toda la Biblia habla de tipos. Y el hermano Branham dijo: yo soy un tipólogo, dijo.
Y nosotros podemos darnos cuenta que nosotros también somos tipólogos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta esto, Abraham un tipo de Cristo, Isaac un tipo de Cristo, y empezamos a ver la vida y la historia y nos damos cuenta que eran un tipo de Cristo, hermano. Amén. 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 Por nombrar algunos tipos de Cristo que hemos visto. Amén. Amén. Abel, cuando él sacrificó el cordero, ese era un tipo de Cristo. Amén. Amén. El arca que salvó a Noé, el arca era un tipo de Cristo, hermano. Amén. La vida de Abraham es un tipo de Cristo. La vida de Isaac, cuando él iba a ser sacrificado, un tipo de Cristo. Amén. Jacob, cuando tomó a Raquel y a Lea por esposas, un tipo de Cristo. Amén. Amén. El arca del pacto, un tipo de Cristo. El lugar santísimo, un tipo de Cristo. Amén. Y ahora veremos a José, el cual es figura y sombra de Cristo. Amén. Amén. De José, como les decía anteriormente, no se le menciona pecado. Y como les decía yo, en la Biblia solamente hay dos personas que la Biblia no les menciona pecado. Amén. Una es a José y la otra es a Jesús. Primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y el otro es José. No se le menciona pecado a José porque sin duda tuvo él errores, hermano. Amén. Dice la Biblia: en pecado me concibió mi madre. Entonces, todos somos pecadores, hermano. Amén. Amén. Pero en José no se nombra ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque él es, vamos a ver, que él es figura y sombra de Jesucristo. Amén. Hoy día vamos a ver el comienzo de la vida de José. Y después nos vamos a dar cuenta que hasta el final de la vida de José, figura y sombra. Toda la vida de él es figura y sombra. Amén. Amén. Génesis 37, versículo 1. Habitó, ese es el texto que vamos a estudiar hoy día. Amén. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Dice, perdón, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que José vivía con su familia en la tierra de Canaán. Amén. Nosotros sabemos que los cananeos eran personas perversas, Amén. Amén. adoradores de ídolos, asesinos, degenerados, violentos, arrebatados, adúlteros, etcétera. Las tenían todas. Amén. 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 Y José creció en medio de ese lugar, hermanos. Amén. Amén. Junto a sus hermanos, viendo toda clase de inmundicia que había en aquel lugar. Amén. Se parece un tipo a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Amén. Sí, amén. Amén. Un mundo totalmente corrupto y aquí estamos nosotros viviendo en santidad. Amén, Señor. Porque la Biblia dice: a santidad nos llamó Dios. Amén. Amén. Ahora recuerde, ellos tuvieron que conquistar aquella tierra, al igual que nosotros estamos conquistando esta tierra, porque la tierra de Canaán para nosotros es esta. Usted es la tierra de Canaán y esta tierra usted tiene que conquistarla. Amén. Señor. Amén. Amén. Hermano Germán, ¿a quién se refiere con eso? Busque el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Yo le digo, yo siempre trato de llevarlos a la escritura, Amén. porque tengo que mostrarle con escritura, pues, hermano. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Amén. Mire, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. Amén. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Amén. Porque, como dicen algunos predicadores, el pecado es dulce.
Yo no digo que el pecado es dulce, el pecado es pecado, hermano. Amén. Y es contrario a la palabra de Dios. Lo que sí Pablo nos aconseja aquí a través del libro de Gálatas es que los deseos de la carne son contra el espíritu. Por eso la Biblia dice, no contristéis al espíritu. Amén. 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 Y los deseos de la carne justamente son contrarios al Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Y qué más dice? Y el del espíritu es contra la carne, ¿ves? No tienen nada que ver el uno con el otro. Y estos se oponen entre sí. Amén. ¿Escucharon? Amén. Para que no hagáis lo que quisiereis. Así es. Porque Amén. fíjense que Pablo en una oportunidad dijo, todo me es lícito. Y yo he escuchado a muchos creyentes decir, bueno, la Biblia dice todo me es lícito. Sí, así lo dice. Sí. Pero Pablo termina diciendo, pero no todo me conviene. Amén. Sí, amén, amén. Amén. Y la Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Y hay tantos textos, hermanos, que hablan de eso. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, hermanos, son contrarios al Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tuvo que hacer José para hacer José perfección? Tuvo que vencer a su carne inmunda. Amén. Amén. Sí, Señor. Él tuvo que luchar contra sus propios deseos. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a José, ¿cierto? Que él está en la casa de Potifar. Y esta mujer, hermano, la esposa de Potifar, quiso seducir a José. Amén. ¿Qué es lo que hizo José? José le dijo a ella, no, siendo mi señor, él me ha dado la posibilidad de estar aquí. Yo soy el mayor de todos los siervos que él tiene aquí en este lugar. Y ella dijo, no, si no importa. Y él empezó a seducirlo. Él tuvo que huir, Amén. arrancar. ¿Se da cuenta? ¿Ven? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer José? Tuvo que vencer. Amén. Así es, Vencer, Señor. hermano. Tuvo que pelear la buena batalla. Amén. Versículo 2 dice, y esta es la historia de la familia de Jacob, Israel. Amén. Amén. José, siendo de edad de 17 años, amén. Usted ha escuchado a mucha gente que dice, bueno, él es joven todavía. ¿Lo ha escuchado, no? Amén. Porque generalmente las mamás, hermanos, o los papás justifican a sus hijos. Así es. Amén. Y dice, bueno, él es joven, tiene derecho a vivir la vida. Así es. Pero la Biblia en el libro de Proverbios dice, acuérdate de tu Amén. Creador Amén. en los días de tu juventud, Amén. antes que lleguen los días y pasen los años y tú digas, no he tenido contentamiento. Amén. ¿Sabía usted que a un predestinado el mundo no le da Es contentamiento? verdad. Amén. Amén. Oiga, hermano, pasan los años, pasa el tiempo y cuando se encuentra ya viejo y se encuentra, mira para atrás y dice, tantas cosas he hecho erradas. Así es. Eso está diciendo el libro de Proverbios. Amén. No tengo en ellos contentamiento, no me han hecho feliz. Amén. Amén, amén, amén. Sí, Le han Señor. traído pura Amén. tristeza, hermano. Amén. Señor, aleluya, Padre. Por eso es que el creyente, el verdadero creyente, cuando cae una y otra vez, después anda con el sistema nervioso apretado, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque anda en la calle y pensando, le fallé a Dios, le Amén. fallé a Dios. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No quiere ni mirar para arriba, hermano, Amén. porque se siente culpable. Amén. Sí, Señor, amén. Y la Biblia nos enseña que uno desde jovencito, hermano, desde jovencito tenemos que acordarlo del Señor. Amén. Señor. Y aquí la Biblia nos muestra que a los 17 años, Amén. José ya era un pastor. Amén. La Biblia dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Ahora, ¿quién era un pastor? Jesús. Amén. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Amén. Dice aquí, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Mire, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Acuérdense que ellas eran las concubinas. Amén. Miren lo que dice. E informaba José a su padre la mala fama de ellos.
Ahora aquí esto puede ser para alguien algo ya malo de José. Ah, José era terrible, sapo, porque es el dicho de los jóvenes, ¿no es así? Amén. Pero fíjese que en la antigüedad no era así, hermano. Sí, el diablo ha tergiversado lo bueno. Amén. Así es, amén. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, aquí dice que ellos tenían mala fama. Así es, amén. Se supone que ellos eran creyentes. Así es, amén. Se supone que ellos servían al único y verdadero Dios. Estaban rodeados de cananeos. Amén. Así es, Señor, amén. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Desprestigiando el evangelio. Amén. Amén, Señor. Ellos, los hermanos, no se paraban por la palabra de Dios. Ellos no querían vivir la palabra de Dios. Amén. Y fíjense que en la antigüedad, un joven que iba y decía, esto es lo que está, eso se veía bien. ¿Por qué? Porque estaban cuidando el prestigio, Así es, Amén. amén. no tan solo de la familia, sino que de quién. De Cristo, hermano. Amén, Señor, amén. 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 Usted ha escuchado a algunas personas decir, yo conozco a aquel cristiano, pues yo conozco son los peores. De hecho, a mí cuando allá en el supermercado, hermano, me dijeron que yo estaba robando y yo comprobé, gracias a Dios que tenía la boleta de todo, pero antes de eso, yo le dije, oiga, yo no tengo la boleta, aquí está todo y yo soy cristiano, no vengo a robar. Todos los cristianos son los peores, son los... Y empezaron a hablar, hermano, de todos estos cristianos que iban y utilizaban el nombre de Cristo para decir yo no he robado, pero robaban. Así es. Pero en el caso mío yo no estaba robando en ese lugar, pero igual se me acusó, ¿ve? Amén. Así es. Igual se dijo que todos los cristianos son iguales. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo ha sido manchado, hermanos. Amén. Señor, amén. Por eso es que la gente ya no quiere creer. Y ahora aquí, los hermanos de José, ellos tenían, dice la Biblia, mala fama. Léalo, hermanos. Amén. Así es. Ahí dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, el barrio los conocía. Así es, amén. Así es. Los filisteos, hermanos, los cananeos decían, pero estos son peores que nosotros. Oh, Señor. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Sí, La Señor. gravedad del asunto de los hijos de Jacob. Ahora nosotros tenemos que pensar en algo. Piense usted, hermano, ellos son los padres de las 12 tribus. Así es, Señor. Amén. 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 Pues, Amén. ellos son los representantes de la fe aquí en la tierra. Amén. Y la vida de José, la vida era un testimonio para ellos. Así Amén. es. Así es. Así es. Porque José, lo que él predicaba, lo vivía. Amén. Así es, mi Cristo. ¿Se ha dado cuenta aquellas personas? Yo conozco a muchos de estos hermanos, buenos para hablar de la palabra. Oh, hermanos, son buenos, se conocen todos los textos, pero viven en adulterio, Amén. viven mintiendo. ¿A cuántos de ellos yo he visto robando? Yo me recuerdo de uno que siempre pasa por aquí, pregúntele a mi esposa, y habla de Dios, pero ¿sabe usted que llega a emocionar? Así es verdad. Pero él ha agarrado a cuchillada a cuántos, Así es, amén. porque eres una persona iracunda, arrebatado, hermanos. Así es, amén. Y aquí hay algo que contradice a muchos, ¿ve? Porque aquí dice que José tenía 17 años. Y algunos se escudan en esa edad juvenil para decir todavía tengo tiempo. Todavía tengo tiempo. Déjeme, si yo puedo más adelante, yo le voy a servir al Señor. Déjenme vivir mi vida. ¿Ve? Así es, Señor, amén. Por eso es que la Biblia dice
que si no viven para Cristo en su juventud no esperen nada bueno. Así es. Amén. Sí, Señor, amén. José ya a los 17 años vivía para Dios y dice la Biblia, apacentaba las ovejas. ¿Quién es el apacentador de ovejas? Jesucristo, amén. 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 Dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaban a su padre de la mala fama de ellos. Sus hermanos entonces no tenían un buen testimonio. Así es. Amén. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tener un buen testimonio público y privado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 3 dice, y amaba Israel, le repito, ese es Jacob, Amén. amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Amén. Una túnica, nosotros sabemos que era una túnica de 7 colores. Amén. 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 Porque eso nos recuerda, hermano, el pacto que hizo Dios allá con Noé después del diluvio. Amén. Amén. Fue el arcoíris de 7 colores. Amén. Y eso también nos recuerda algo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Amén. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién era este? Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que representaba la túnica que había llegado a José? Sí. Era un tipo de Cristo. Amén. Amén. Señor. Ahora, recuerde algo. Isaac amaba más a su hijo Esaú. ¿Se acuerdan? Amén. Y su madre, Rebeca, Amén. amaba más a Jacob. Y hubieron problemas entre hermanos, ¿se acuerdan? Amén. Y ahora Israel, dice aquí la Biblia que él amaba más a José. Amén. Y ahora recordemos un punto. José era hijo de Raquel, Amén. su mujer amada. Amén. 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 No tan solo es eso, sino que también la Biblia menciona porque él era el menor. Amén. Todavía Amén. no nacía Benjamín. Amén. Así es. Amén. Y usted sabe, ya vimos que las preferencias traen problemas, traen envidia, traen pleito entre hermanos. Amén. Amén. Pero si usted se da cuenta, Israel, el cual es Jacob, con sus propias manos le teje una túnica a su hijo de 7 colores. Así es. Amén. Amén. Él no la mandó a hacer. Ahí dice la Biblia dice que Israel le hizo una túnica, dice. Amén. Amén. Ahora, esa túnica simboliza un pacto de Dios con José. Aleluya. Amén. Amén. Señor. Y esa túnica muestra lo que José era como un joven creyente. Aleluya. Amén. Amén. Porque recuerde, todo lo que nos ocurre no es obra de la casualidad. Amén. Es lo que Dios permite en nuestras vidas. Así es. Amén. Amén. Y es que a medida que José iba creciendo, su vida iba mostrando un crecimiento espiritual. Amén. Ya que a medida que pasaba el tiempo, él fue añadiendo lo que en verdad importa. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el crecimiento espiritual lo añade cada uno de nosotros. Hermano Amén. Germán, ¿de qué está hablando? Busque segunda de Pedro. Vamos a ver si es cierto o no. Porque hay hermanos, hay creyentes que quedan estancados, pues, hermano, y no quieren crecer más. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Amén. Y ellos dicen, hasta aquí nomás llego yo, no, si yo no quiero, no puedo avanzar más, no quiero avanzar más. Capítulo 1. ¿Buscaron segunda de Pedro capítulo 1? Amén. Versículo 5. Comencemos ahí el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadir. ¿Qué significa añadir? ¿Ah?
Agregan. Amén. Agregar, ¿no es así? Añade, cuando a usted le añade azúcar. Amén. Y aquí Pablo dice, no, Pedro dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Quién la tiene que hacerlo? El creyente. Amén. A la virtud, conocimiento. Amén. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Aquí hay 7 cosas que son añadidas. Si usted las cuenta, son 7 cosas. Ahora, mire, déjeme decirle algo. A mí me pasó, tengo que confesarlo. Cuando yo iba al colegio, y eso mi esposa lo ve todos los días, cuando yo iba al colegio, yo rápidamente sabía que tenía una prueba y yo le echaba una ojeada, hermano, apurado, allá en el colegio. Y yo me ponía a orar, Señor, por favor, ayúdame, Señor, en esta prueba, ten misericordia. Oiga, hermano, ¿por qué Dios tenía que apoyar mi flojera? Yo era un alumno, tengo que reconocerlo. Yo tengo que reconocer algo. Yo tengo capacidad para aprender, hermanos. Amén. Amén. Pero ¿saben qué? En mi tiempo de estudiante, yo fui perezoso. Aparte de eso, que tenía una mamá y un papá que ellos dos trabajaban. Así es. Amén. Y nosotros como estudiantes fuimos descuidados en esa parte de estudios, porque yo no le echo la culpa a ellos. Pero sí, hermano, si hubiese habido un palo al lado de nosotros, seguramente habríamos sido los primeros lugares. Porque Juan era capo para las matemáticas. Y yo también tenía mucha capacidad, hermano. Pero esa capacidad no se explotó. ¿Por qué? Porque tenía que haber una exigencia ahí, hermanos. Y fíjese que aquí Pablo está diciendo algo. Los perezosos espirituales no crecen. Amén. Así es, Señor. Amén. Fíjese que yo estuve en una iglesia donde el que leía la Biblia era un hipócrita. Estoy hablando de una iglesia del mensaje, hermano. Así es. Amén. El que leía la Biblia era un hipócrita. Pero fíjese que yo le pregunto a usted, no sea un hipócrita. ¿Cuántas veces usted lee su Biblia? Señora. Y se va a encontrar que usted no tiene crecimiento porque usted es un perezoso. Así es. Amén. Amén. Por eso es que nos encontramos con, primero, la fe. El primer color, la fe. Segundo color, virtud. Después, conocimiento, ciencia también. Después, dominio propio. Después, paciencia. Después, piedad o templanza. Después, afecto fraternal. Y todo eso, amor. Amor. Amén. Coronado por amor. Ahora, a medida que el creyente se va esforzando, va adquiriendo, va añadiendo cosas. Esto fue lo que ocurrió, hermanos, con José. Por eso es que el padre le entregó este traje de 7 colores. Amén. Amén. Entonces, su padre, siendo inspirado por el Espíritu Santo, tejió una túnica de 7 colores, sin costuras. ¿Sabía usted que era sin costuras? Amén. Un tipo del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Amén. Sin costura significa que no tenía nada añadido. Así es. Sin levadura, hermano. Amén. Amén. En el mensaje Israel en Egipto, en el párrafo 166, dice lo siguiente. Un arco iris es un pacto que Dios había hecho a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Cristo, a través de la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo. El manto de los 7 colores estuvo en José, Amén. Amén. que estuvo sobre Jesús, hablando del manto de 7 colores, y que está hoy sobre la iglesia. Amén, Señor. Ese manto la protege. El cuerpo estaba cubierto por el manto. Amén. Y la iglesia
La iglesia no es usted. Ponga atención a esto. Es el Espíritu Santo que lo tiene cubierto a usted con la sangre. Amén. El pacto de Dios, Amén. predestinado antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, este traje de 7 colores es una protección Amén. que Dios nos da a nosotros. Amén. Amén. Oiga, dígame usted, Gracias, Jesús. un creyente que tiene fe, ¿podrá descreer? No, pues si tiene fe, pues, hermano. Amén. Un creyente que Dios le ha dado fe y después de eso le ha añadido virtud. Por eso Pablo dice, si tienen enfermedad, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Señor. ¿Cierto? Y dice la Biblia que serpientes, escorpiones les picarán, pero no les pasará nada. Amén. Eso es virtud eso es poder de Dios en el creyente. Conocimiento, hermano. Dice la Biblia, erráis ignorando las escrituras. Así es, mi Dios. Una persona que no lee la Biblia, oye, hermano, va a venir un mormón y no va a dar vuelta. Así es, Señor. Amén. Señor, amén. Amén. Es verdad, hermano, porque no tiene conocimiento. Amén. Ahora, si yo lo llego un poco más, va a venir un ismo del mensaje y le va a decir, ¿sabías tú que el profeta va a resucitar para revelar nuevas cosas que no alcanzó a revelar? Nuevos misterios. Y usted, si no es un lector de la Biblia, va a decir, no te puedo creer. ¿Y dónde sale eso? No, si el ministro tanto predica esto y ven por acá, ven a mí. Y la persona va y queda, pero... Porque, oiga, hermano, tienen citas, pero no tienen Biblia. Amén. Para demostrarlo. Amén. No tienen palabra de Dios para demostrarlo. Amén. Pero sí tienen citas, pues, hermano. Ahora, el hermano Branham dijo, la Biblia, ¿qué es lo que es? Absoluto. Mi absoluto. Amén. La Biblia es mi absoluto. Amén. Amén. Y entonces nosotros, al tener el conocimiento, al tener palabra de Dios, al tener conocimiento espiritual, al tener, hermano, el conocimiento de las escrituras, nosotros no vamos a errar, hermanos. Amén. Y José tenía todas estas cosas. Por eso es que le fue entregado este traje de 7 colores. Amén. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Amén. Ahora, ¿sabe qué, hermano? El hermano Raja dice, aves del mismo plumaje no pueden volar y no se juntan. Sino que, o sea, perdón, de diferente plumaje no se pueden juntar, sino que aves del mismo plumaje se juntan. Amén. Y ahora José, con el único que tenía, hermanos, un avivamiento espiritual, era con su padre. Amén. Amén. Con el único, porque sus hermanos estaban todos descarriados. Amén. Así es, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted hable con sus familiares, hable con sus vecinos que no son creyentes, háblele del evangelio y ellos lo van a despreciar. Amén. Pero usted póngase al mismo lugar de ellos. Sí, amén. Empiece a hablar con ellos, por ejemplo, cuando usted hable con un hombre y pase una mujer, y ellos cuando le dicen, mira, la mansa, y usted, que es creyente, diga, oh, no, si está buena, en realidad. Usted está hablando el idioma de ellos. Amén. Y usted va a ser aceptado con ellos. Amén. Pero usted dígale, discúlpame, pero yo soy creyente y yo tengo mi esposa. Amén. Y ella me está esperando en la casa. ¿Sabe lo que van a decir? Se van a burlar de usted. Así es, amén. 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 Lo van a tratar como tonto, hermanos. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Los hermanos, como José era espiritual, ellos lo aborrecían Amén. porque él quería hablar de Dios. Quería hablar del conocimiento espiritual que Dios le había dado. Pero ellos no querían hablar de esas cosas, no le era interesante a ellos. Así es, amén.
La Biblia dice que su padre lo amaba. ¿Lo leyeron? Amén. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba. ¿Y qué dice la Biblia en Mateo 17:5? ¿Qué dice la Biblia? Dice, yo lo busco. Mientras él aún hablaba, hablando, hermano, de Jesucristo cuando estaba ahí en aquel monte, en el monte de la transfiguración, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, Amén. en quien tengo complacencia, a él oído. Amén. 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 ¿A quién amaba Israel? A José. Amén. ¿A quién amaba Dios? A Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, la Biblia dice que sus hermanos le aborrecían. En el fondo le hacían bullying, hermanos. Mire, no tan solo le aborrecían porque su padre le amaba, sino que también porque José era diferente a ellos. Amén. José vivía diferente a ellos. Así es, Amén. amén. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que una persona que es demasiado amable también la aborrecen? Sí, amén. 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 La tratan de tonto. Sí, es verdad, Amén. amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Y la Biblia dice porque su padre le amaba, pero tenemos que saber que también José era diferente a ellos. Amén. Así es, amén. Amén. Aves del mismo plumaje se juntan. Entonces, ellos, los 10 hermanos que estaban ahí, estaban todos unidos en el mismo espíritu aborreciendo a José. Amén. Amén. Ellos no podían tener compañerismo con José. Ellos amaban el mundo y las cosas del mundo. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así es, ¿Me amén. escucharon? Amén. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que hay? Hay fiesta, hay droga, hay adulterio, hay prostitución, hay Amén. pornografía, hay tantas cosas. Usted colócale ahí, colócale ahí. Amén. Amén. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mire, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es, Amén. amén. Ahora, ponga atención a eso. ¿Por qué Israel amaba a José? Amén. Porque no amaba al mundo. De verdad, amén. Y ahora, ¿por qué Israel a sus demás hijos no lo amaba tanto como a José? Porque ellos sí amaban al mundo. Así es. Amén. Israel podía darse cuenta. Estaba viejo, pero no era tonto. Amén. Así es, amén. Está fuerte esto, hermano, ¿eh? Pero esta es la vida. Amén. Y esta tiene que ser la vida del creyente en este tiempo del fin. Amén. Amén. Señor, amén. Por eso es que Jesús dijo, seréis despreciados como a mí me han despreciado. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. ¿A quién le gusta ser despreciado? ¿Sabe qué? En este tiempo ya debiera darnos lo mismo ser despreciado, hermano. Amén. Amén. Porque la Biblia dice, seréis despreciados. Amén. Esa es una profecía. Amén. Señor. En lo personal, a mí, hermano, cuando yo trabajaba patronado, oigan, ellos iban a jugar después de trabajar al fútbol, después de eso, iban donde las mujeres hacían doble, y a todas esas partes ellos iban, y me invitaban y le decían, no, yo tengo esposa. Oiga, hermano, las burlas me llovían. Así es, amén. Oiga, se burlaban de mí, me despreciaban, y ellos me decían, oye, Germán, ¿sabes qué? Ellos no querían ser amigos míos, hermano, y ellos hacían una broma, olvídense con sus esposas ellos. Así es, amén. Amén. Eran unas bromas horribles, y ellos se reían, y yo les decía, ¿escucharán las esposas de ustedes lo que ustedes hablan de ellas? Yo los enfrentaba. Y ellos decían, no, ya, pero cuando vengan las esposas de ustedes, cuando vengan, digan todas esas cosas de frente, lo que ustedes piensan de ellas. Porque ellos hablaban de una forma sexual Sí, amén. Amén. de sus esposas con otros hombres. José no podía ser culpable de amar a Dios.
Amén. José no podía ser culpable de querer vivir la palabra de Dios. Así es. Amén. José no era culpable de querer apartarse del mundo. Amén. Y por esas cosas José fue odiado. Amén. Amén. José no podía evitar ser para lo que fue llamado. Amén. Sí, Señor. Él Amén. tuvo un llamamiento. Amén. Ser como Cristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Reflejar lo que un día sería la vida del Mesías. Así es, Amén. Señor. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados, a ser como Cristo. Amén. Dios. Amén. A eso hemos sido llamados nosotros, a ser como es el Mesías. Por eso nos llamamos cristianos. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, José hablaba verdades de sus hermanos. José decía, papá, mis hermanos tienen pésimo testimonio. Son peor que los cananeos. Amén. ¿Sabían ustedes que Jesús hizo lo mismo en su día? Amén. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, hablando con el pueblo hebreo, en el fondo ellos eran sus hermanos. Sí, amén. 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 Respondió, Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Amén. O sea, el Amén. testimonio que estaba dando José era verdadero. Amén. Amén. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Así es. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y ahora el versículo 23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Amén. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Amén, Señor. Jesús estaba testificando Amén. por qué él era diferente a todos ellos. Amén. Señor, amén. Lo mismo Sí, que mi José. Cristo, amén. Exactamente lo mismo que José. Amén. José estaba diciendo, mis hermanos tienen pésimo testimonio, así Amén. se comportan, porque José no era así. Correcto. Amén. Amén. Y Jesús estaba haciendo exactamente lo mismo. Amén, sí, Señor, amén. ¿Por qué hay tantas iglesias corruptas? No estoy hablando de la denominación, estoy hablando aquí del mensaje. Así es. ¿Por qué hay tanta iglesia corrupta? Porque aunque ellos se creen, nosotros también somos Israel, pero ellos se comportan igual que los 10 hermanos de José. Amén. Así es, Señor, amén. Amén. Tienen un pésimo testimonio. Amén. José nos estaba describiendo lo que el Mesías en el fondo haría aquí en la tierra. La vida de José en la vida de Jesús. Amén. Lo vamos a ver ahora con citas y escritura. Todo lo que vivió José nos habla de Jesucristo. Amén. José fue odiado por sus hermanos, al igual que Jesús. ¿Cuántos han leído en la Biblia que los propios hermanos Así es. de Jesús no creían en él? Así es, Amén. La amén. Biblia lo dice. Amén. Amén. Al igual que Jesús fue odiado por sus hermanos judíos. San Juan capítulo 15, versículo 18. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Amén. Amén. Amén, sí, Señor. A ver, el que quiera vivir en santidad Sí, amén. tiene que saber que va a ser odiado por sus amigos inclusive. Así es, Amén. amén. Por todos. Amén. Amén. Jesús dijo, sabéis que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Así es, Amén. amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos, por llevar la paz, entonces dicen, ya mantengamos la paz y se unen a ellos, por hermano.
Amén. por mantener la paz, entonces por mantener la paz. No, hermano. Usted tiene que pararse por lo que usted cree. Amén, Señor, amén. Y eso le va a traer enemigos. Correcto. Amén. Eso le va a traer gente que lo va a despreciar. Eso va a traer gente que va a hablar de usted sin estar usted a sus espaldas. Amén. Por eso el hermano Branham habló de un mensaje que se llama la influencia de un hombre sobre otro hombre. Así es, Amén. amén. Y el hermano Branham habla eso dentro de la iglesia. Y él dice que se levantarán algunos hermanos y empezarán a hablar un pequeño conflicto dentro de los hermanos en contra de lo que está haciendo Dios en aquel lugar. Amén. Y va a ser causa de división. Amén. 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 ¿Y qué es lo que más dice el versículo 4 de Génesis 37? Dice, y no podían hablarle pacíficamente. Correcto. Así es, amén. Me imagino yo, hoy en día le sacarían la madre, ¿cierto? Le tratarían toda clase de garabato, por hermano, insultos. Claro. Así es. Amén. Fíjese que bueno es dejarle las cosas a Dios, hermano. Amén. Amén. Fíjese que Correcto. Amén. tengo que testificar algo, hermano. Amén. Fíjese que cuando construimos esta casa, hermano, nosotros habíamos sacado los papeles para construirla allá abajo, hermano, donde está esa parte donde tengo el auto. Ahí vamos a construir. Pero de pronto Dios le mostró a mi esposa en un sueño que la casa sería acá arriba. Así es, amén. Yo le dije, mira, amor, yo tengo todos los papeles de la municipalidad. Si lo aceptan, lo vamos a construir allá abajo. Y si esto es de Dios, se tendrá que hacer acá arriba. Me rechazaron todos los papeles, hermano, allá abajo. Así que construimos acá arriba. Y fuimos construyendo primero esa parte, y cuando fuimos terminando, hermano, un vecino se acerca a mí, hermano, y con insultos, hermano, me dijo, la cantá, pero dijo otra palabra, de casa que hiciste. Y otras cosas más, dijo. Yo lo quedé mirando, agaché mi cabeza y dije, Señor, te lo entrego. Amén. Nada más. Al poco tiempo después se destruye su matrimonio. Se ha intentado matar 2 veces. Así es, amén. 2 veces. Amén. Un joven de aquí muerto, ¿no? Es mejor entregarle las cosas a Dios, Amén. hermano. Amén. Amén. Y hasta aquí nuestro hogar está en pie. Amén. Amén. Y más nuestro hogar espiritual, pues, hermano. Amén. Porque todo esto un día va a ser destruido. Amén. Pero nosotros tenemos que irnos para la gloria, pues, Amén. hermano. Amén. Amén. Gloria para siempre. Entonces ya hemos visto, hermano, que sus hermanos le hacían bullying a José. Sus 10 hermanos mayores no le podían hablar, dice la Biblia, de buena gana. Amén. Sus respuestas eran insultantes, eran duras. Correcto. Y entonces, justo en ese momento, Dios le da un sueño. Amén. Dice, y soñó José un sueño, versículo 5, y lo contó a sus hermanos. Oiga, detengámonos un poquito aquí. ¿Por qué José no se quedó callado con ese sueño mejor? Que era todo un plan, hermano. Yo fíjese que, mire, yo digo gracias a Dios, porque la Biblia dice que algunos verán sueños, otros tendrán visiones, qué sé yo. Fíjese que Dios a mí siempre me muestra sueños, y son reales, hermano. Amén. Me ha mostrado casas por dentro, y después yo he ido, y yo le digo, amor, mira. Amén. Fíjese que cuando yo tenía 12 años, nosotros estábamos en una iglesia aquí en Cordillera, y yo tenía como 12 años, yo calculo, quizás menos, pero hablemos de esa edad. Y fíjese que Dios me dio un sueño, y yo tenía el pelo rubio. ¿Cuánto he sido rubio, hermano? Tenía el pelo rubio, y fíjese que estaba predicando en una calle yo ahí. Y de pronto llegan de esa iglesia, y llegan a golpearme, hermano. Llegan a golpearme, y entonces la mano poderosa de Dios me liberó. Y entonces yo aparecí en una iglesia en Playa Ancha. Y yo le conté este sueño a mi mamá. Yo creo que a lo mejor ni se recuerda, pero yo se lo conté, yo me acuerdo de eso. Y le dije, mamá, mire esto, pa. Y fíjense que al tiempo después nosotros estábamos en Playa Ancha. Amén. O sea, al poco tiempo, no al tiempo, al poco tiempo. Y se cumplió tal como
como Dios me lo mostró, hermanos. Amén. Amén. Y ese es el sueño más joven que yo tengo, que yo me recuerdo, y que Dios me mostró. Y yo me recuerdo cuando muchos sueños, hermano, que Dios me ha mostrado. Mi esposa misma ha tenido sueños que le mostró de nuestro matrimonio, hermano. Y nosotros pasamos nuestra vida, hermanos, Así. cuando Dios nos muestra algo, el sueño. Y yo me he dado cuenta, hermano, de algo. Quiero decírselo a ustedes, me he dado cuenta. Cuando uno más se entrega en las manos del Señor, es cuando Dios más nos muestra cosas. Amén. Amén. Así Amén. es. Amén. Yo no sé si usted lo ha comprobado. Amén. Aquellos que han tenido sueños, pero han sido tan tangibles, tan, Amén. hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y bueno, y de la experiencia que tenemos nosotros, así ocurrió con José. Amén. Amén. José, la Biblia dice que los hermanos le decían, ahí viene el soñador. Ahí está en la Biblia, hermano. Amén. Y dice la Biblia, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amén. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Oiga, hermano, cuando uno piensa esto, hermano, uno humanamente dice, ¿para qué lo contó, hermano? Ahora haberse quedado callado. Pero es que esto es una profecía, hermano. Amén. Amén. Dios no podía entregarle a José algo y José evitar contarlo. Amén. Porque uno lo cuenta como una bendición, hermano. Amén. Amén. El Espíritu Santo gobernaba la vida de José. Amén. Y por eso ellos lo odiaban, ¿ven? Y cuando José tuvo este sueño, fue y lo contó, les estaba diciendo que ellos se inclinarían ante ellos. Ellos inmediatamente comprendieron el sueño. Amén. Ellos dijeron, ¿acaso somos nosotros los que nos estamos inclinando ante ti? ¿Sí o no? Amén. Pero ellos no entendían que era Dios Amén. que estaba entregando este sueño, profetizando que un día ellos estarían arrodillados a sus pies. Así es. Amén. 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 ¿Y qué dice la Biblia de Jesucristo? ¿Cómo es que los judíos hasta este día de hoy, pregúntele usted a un judío y le dice usted, algún día te arrodillarías ante Jesucristo? Oiga, hermano, ellos lo golpearían a usted. Amén. Yo he escuchado a los judíos por internet como ellos hablan de Cristo, hermano. Así es. Amén. Pero mire, Romanos capítulo 14, versículo 11, dice lo siguiente, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, Amén. que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Amén. Así es. Amén. Los judíos, hermanos, por eso es que ellos rechazan el Nuevo Testamento, hermano. Así es. Amén. Ellos no aceptan esto. Y ahora, por eso es que los hermanos de José rechazaron este sueño de José. Así es. Amén. Amén. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Oh, mi Cristo. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. ¿Sabía usted que en la antigüedad, hermanos, solo ante los reyes uno se inclinaba? Amén. Amén. Y también los paganos ante los dioses se inclinaban. Y el verdadero creyente ante Dios se inclina, pues, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero estamos hablando de José, una persona, el cual era un pastor, no era rey. Entonces, ellos le dijeron, nosotros nos vamos a arrodillar ante ti. Amén. ¿Eres tú rey? Por eso es que Amén. dice, ¿eres tú rey? ¿O tú vas a señorear sobre nosotros? Ahora, este sueño
les estaba diciendo a ellos que un día José llegaría a ser rey. Así es, Amén. Señor, amén. O vicerregente, hermano. Pero todos tenían que inclinarse, dice la Biblia, ante José. Amén. Amén. Y fíjese que estos reyes o estos que estaban sentados en un trono, para el pueblo eran considerados dioses en la tierra. Y ellos, dice la Biblia, cada día lo odiaban más. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? Sí, amén. San Juan capítulo 10, versículo 33 dice lo siguiente. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Correcto. Amén. Oiga, si ellos hubiesen sabido quién era Jesús, Así es, Señor. ellos habrían caído rendidos a sus pies. Amén. 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 Señor. Sí, es, Sí, Señor. hermanos. Sí, amén. Fíjese que hubieron algunos que se arrodillaron ante Pedro, pero no, levántese, no. Pero habían algunos que se arrodillaron ante Jesús y él no les decía nada. Así es, amén. Porque él era rey y señor. Amén. 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 Las palabras de Jesús no eran palabras de hombre. Amén. Él dijo, yo no hago nada sin que primero mi Padre que está en los cielos me lo muestre. Así es, amén. Así es, Señor. O sea, él reconocía, él decía, mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está en los cielos? Dios, pues, hermano. Amén. Amén. En el versículo 9 dice, y soñó aún José otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Amén. Y lo contó Amén. a su padre y a sus hermanos. Amén. Y su padre le reprendió. Mire, Sí. Israel ahora le dice, oh, por favor, cállate ya. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora, si usted se da cuenta, hermanos, porque se acuerdan la semana pasada que hablamos de la muerte de la esposa de Jacob, ¿se acuerdan? Amén. Pero fíjese que ahora Moisés, el que está escribiendo esto, retrocede un poco en el tiempo para mostrarnos la vida de José. Amén. No sé si están entendiendo, Amén. Amén. porque aquí hasta su madre está viva. Sí, pues, hermano, Amén. lo que pasa es que hay que leerlo con entendimiento. Amén. Aquí está hablando de que José tenía 17 años nomás. Amén. Amén. Y todavía, si usted se da cuenta, todavía no había nacido Benjamín. Así es, amén. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. Ahora, estos sueños proféticos son muy relevantes, hermano. José nos muestra cómo todos ellos llegaron a inclinarse un día en su presencia. Así es, amén. 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 Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11. Perdón, Apocalipsis 5:11. Apocalipsis 5:11. Dice así la palabra del Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, este es Jesucristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, usted tiene que saber
que estos 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel. Amén. Y representan a los 12 apóstoles. Amén. Esos son los 24 ancianos. Amén. Ahora, esos representantes de las 12 tribus de Israel están representando a todo el pueblo de Israel, Así es, amén. que están arrodillados ante Jesús. Amén. 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 Aunque ellos no lo quieran aceptar, un día Amén. ellos tendrán que arrodillarse ante Jesucristo. Amén. Y reconocer que Él es su Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Quién lo diría? Allí estaban todos arrodillados, adorando al Rey de Gloria, Amén. al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Versículo 12 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. 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 Ahora, a medida que la envidia iba creciendo, el odio iba reinando. Amén. Así es. Y llegamos, avanzamos un poquito al versículo 13, donde dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Ahora, si usted se da cuenta, Israel, el cual es Jacob, el padre mandó a su hijo. Amén. Y José dijo, heme aquí. Amén. Yo voy un día a Dios. Ponga atención. Dios un día también envió a su hijo Amén. al mundo. ¿A qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito, Amén. para que todo aquel que en él cree no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Se dan cuenta que la vida de José Amén. es un tipo de la vida de Cristo? Amén, Señor. Ahora en Génesis 37, 18, en el versículo 38, 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Amén. Amén. Ahora, aquí nosotros estamos llegando a un versículo donde ya los hermanos no quieren saber nada de José. Así es, Amén. amén. Ellos ahora solamente querían eliminarlo, lo querían matarlo. Ellos ya estaban conspirando. ¿Cómo hacemos para matarlo? Idearon diferentes formas para matarle. José les estorbaba, su vida en santidad les estorbaba. Él estaba viviendo, hermano, lleno del Espíritu Santo. Amén. Sí, Fe, Señor. virtud, ciencia, templanza, paciencia, Amén. todo eso estaba en José. Amén. Y eso los hermanos no lo podían soportar. ¿Por qué cree usted que a usted y a mí nos odian tanto? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces ellos idearon forma para matarle. José les estorbaba por el solo hecho de vivir una vida consagrada para Dios. Así es, amén. ¿Y qué pasó cuando vino Jesús a la tierra? Ellos no le recibieron, dice la Biblia. Amén. Ellos le odiaron. Mateo 12:14 dice, Amén. y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Así es. En otra Biblia, en otra traducción dice para matarle. Amén. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, el Sanedrín estaba conspirando, hermano. Amén. Hicieron un consejo. ¿Cómo hacemos para matar a Jesús? Así es. Amén. Lo mismo que estaban haciendo los hermanos de José. Así es, amén. Génesis 37, 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Amén. 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 Versículo 20 dice, ahora pues, venid y matémosle.
y echémosle en una cisterna, en un hoyo, y diremos, alguna bestia mala lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ellos ya estaban ideando un plan, ¿ves? Ya estaban diciendo, tirémoslo a una cisterna, matémoslo, hagamos algo. Ya estaban fuera de control, hermano. Amén. Satanás los tenía tomados. Así Amén. es, amén. Amén. Ahora, recuerden lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los judíos fueron cegados. Así es. Amén. Fueron cegados. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran verle. Ellos tenían toda la Biblia, tenían toda la profecía. Lo mismo que estamos estudiando hoy en día, ellos lo tenían. Así es, Señor. Ellos tendrían que haber dicho, lo que pasó con José. Y ahora aquí tenemos a Jesús. No cometamos el mismo error, pero ellos estaban ciegos, ¿ves? Amén. Ellos estaban totalmente descontrolados. Amén. Amén. Pero de pronto, uno lo defendió. Sí. Rubén no quería matar a José. Sí. ¿Saben por qué? Porque José, en primer lugar, era el mayor y había cometido todas estas cosas. Rubén. Entonces, ¿qué pasó con Rubén? Yo pienso que Rubén tuvo conversaciones con José. Porque mire lo que vamos a leer. Mire, ponga atención. El versículo 21, mire. Cuando Rubén oyó esto, que lo querían matar, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Mira lo que dice, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Amén. ¿Se dieron cuenta? Acuérdense de Rubén. Acuérdense de las fechorías que hizo. Amén. Y ¿quién fue el que defendió a Jesús? Ahí en el Sanedrín, Lucas 23:50, dice, y había un varón llamado José de Arimatea. Amén. Amén. Sí. Amén. Ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Entonces ahora tenemos a un Rubén bueno y justo. ¿Ve que algo había crecido, Rubén? Amén. Así es, amén. Ya no era el de antes, ¿ve? Amén. Sigo leyendo Lucas 23, versículo 51 ahora. Dice, que también, ponga atención, esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Amén. José de Arimatea dijo, yo no estoy de acuerdo con que lo matemos. Amén. Amén. ¿Sabía usted que la Biblia dice que José de Arimatea y... ¿cómo se llama el otro que defendió a Jesucristo? Nicodemo. Ambos, dice la Biblia dice que ambos eran discípulos en secreto de Cristo. Amén. Eso quiere decir que Rubén era un discípulo en secreto de José. Así es, amén. Porque es un tipo, ¿ves? Todo esto es un tipo. Amén. Por eso es que José lo defendió. O si no, José habría dicho, matémoslo. Estoy de acuerdo. Pero no, perdón, Rubén. Pero no, Rubén dijo, no lo matemos. Rubén en el fondo quería llevarlo, dice, con su padre. Amén. Amén. José de Arimatea, él dijo, no lo matemos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo aquí en el Sanedrín. José era un tipo perfecto de Cristo. José estaba lleno del Espíritu Santo, al igual que Cristo, hermanos. Amén. Usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, al igual que Cristo. Amén. Gracias, Señor. Por eso es que nosotros, ¿qué es lo que podemos decir de Cristo? Que Él es bueno, Amén. que Él es para siempre misericordioso. Amén. Pero ¿qué es lo que dice el mundo? El mundo dice, ese fue un pecador igual que todo. Correcto. Así Amén. es. Pero usted no, usted se queda al lado ahí defendiendo. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Génesis 37, versículo 24 ahora. Dice, y le tomaron
y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron ¿a qué? Se sentaron a comer. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Ellos le metieron en un pozo a José y mientras tanto se sentaron a comer. ¿Qué tipo más perfecto de Cristo? En la vida de José vemos lo que ocurrió allá en la cruz del Calvario. Así es, amén. Ellos, una vez que crucificaron al maestro y lo enterraron en aquella tumba, en aquel foso, ellos fueron a celebrar la Pascua, a comer el pan. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes eso? Que mientras ellos crucificaban a Jesús porque estaban celebrando la Pascua, y en la Pascua había que sacrificar al Cordero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Por acá estaban matando a Jesucristo y por acá ellos estaban haciendo los preparativos para celebrar la Pascua, la cena. Amén. Eso lo habla el profeta y eso también lo habla, ¿saben quién? El escritor Flavio Josefo. Ellos explican todo lo que ocurrió ahí en ese momento. Amén. Y el profeta nos muestra y empieza a decir, mientras ellos crucificaban a Cristo, ellos estaban celebrando la Pascua, queriendo estar bien con Dios. Ellos no supieron que Jesús era el Cordero de Dios. Amén. Y cuando sus hermanos lo condenaron y gritaban, crucifícale, crucifícale, en ese mismo momento, ellos estaban preparando la cena. Amén. Ellos no sabían lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban cegados. Amén. Mire, ponga atención a esto. Cuando estaba el tiempo de Moisés y Dios les dijo, maten al cordero, tomen la sangre y colóquenla en el dintel, ¿se acuerdan? Amén. Ahora ellos, los judíos que estaban diciendo, que dijeron crucifícale, crucifícale, ellos rechazaron la sangre de Cristo. Amén. Ellos no pusieron la sangre en el dintel del corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? El ángel de la muerte comenzó a pasar ahí en Israel, Amén. mientras Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Amén. Y empezó a matar judío tras judío. Amén. Por haber rechazado al Mesías. Amén. Gloria a Dios por siempre. Ellos no tenían idea que el ángel de la muerte estaba pasando y ellos eran muertos espirituales. Amén. Señor. Por eso es que cuando dice la historia, hermano, la historia habla que, usted sabe, ellos tenían que colocar una cinta blanca, una amarrada al templo y la otra amarrada a un animal que mandaban al desierto. Sí, amén. Amén. Y cuando ese animal era echado al desierto y cuando Dios aceptaba aquel sacrificio, entonces ese hilo, por así decirlo, que era rojo, hermano, tenía que ser blanco, Amén. convertirse blanco. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Desde cuando ellos crucificaron a Jesucristo, desde ahí hasta el año 70, hermanos, nunca más Dios aceptó el sacrificio que ellos hacían ahí en el Así templo. es, amén. Amén. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías, Amén. rechazaron al Cordero. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ellos le rechazaron como hermano. Amén. Ellos le negaron como hermano. Ellos no querían a Jesús como hermano. Amén. Génesis 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ellos vendieron a José. Amén. La pregunta es,
Porque usted sabe que vendieron a Jesucristo Amén. por unas monedas también, ¿o no? Amén. Pero ¿quién fue el que tramó todo esto de la venta? ¿Quién fue el que tramó todo esto? Versículo 26 dice, entonces Judá Amén. dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Judá tramó todo. ¿Y quién fue el que vendió a Jesús? Judas. Amén. ¿Y de dónde viene Judas? De la tribu de Judá, pues hermano. Amén. Señor, amén. Es el mismo, se da cuenta que todo esto es una profecía. Amén. 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 De repente nosotros no nos damos cuenta, pero Dios aquí está para revelarnos cosas, hermano. Amén. Amén. Génesis 37, versículo 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Ahora, ponga atención a esto. ¿Quién hizo esto? Los mismos propios hermanos. Amén. Los mismos propios 10 hermanos. Ellos quisieron ocultar su culpa. Y sin saberlo, ellos estaban mostrándonos lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en primer lugar, Jesucristo él mismo dijo, a mí nadie me obliga. Amén. Yo doy mi vida, dijo él. Amén. Amén. Yo doy mi vida por vosotros. Amén. Ahora, cuando él fue a la cruz del Calvario, ¿sabía usted que las ropas de él fueron ensangrentadas? Amén, Señor. Pero esto está en Apocalipsis, busque Apocalipsis 19. Último libro, las últimas páginas. Apocalipsis 19. Versículo 13, dice así la palabra del Señor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Amén. Mire lo que son las cosas. Los 10 hermanos de José, en este caso los 9, porque Rubén no participó en esto, Amén. pero ellos tiñeron las ropas en sangre. ¿Qué está indicando esto, hermanos? ¿Qué está indicando esto? De que la ropa teñida en sangre, eso significa que son nuestras culpas, son nuestros pecados. Amén. Él dijo, yo doy mi vida, y la Biblia dice que Él cargó nuestros pecados. Amén. Señor. Ahora, si Él tuvo que pasar por eso, y esa sangre y el traje de Dios fue teñido, fue por nuestras culpas. Amén. Así es, amén. Ahora, ¿quién teñió esa ropa a los hermanos? Así es, Amén. Señor. ¿Quién es responsable de que la ropa de Jesús esté teñida? Somos nosotros. Amén. Fue por nuestras culpas, Amén. por nuestros pecados. Amén. Los hermanos en el fondo estaban reconociendo que la culpa era de ellos. Así es, Amén. así Amén. es, Señor. Amén. Hermano, hermana, ahora nosotros somos un tipo perfecto de Jesucristo. Amén. Al igual como lo fue José en aquel entonces. Amén. Un tipo de Cristo en este tiempo del fin. Amén. Cristo, aleluya. Por eso que la Biblia dice que Dios nos ha llamado a perfección. Amén, Amén. Señor. Amén. ¿Sabe lo que es perfeccionarse? Es cuando una persona tiene, por ejemplo, un título. Por ejemplo, un médico, un profesor, cualquier persona, puede ser hasta un chef, puede ser un mecánico, cualquiera. Y entonces él tiene un conocimiento de varias cosas, pero de pronto le dicen, llegó un curso de perfeccionamiento. Amén. Aunque tenga el título de doctor, de abogado, de mecánico, cualquiera, hay nuevas tecnologías cada día. Amén. Y si ese doctor, ese mecánico, ese ingeniero, lo que sea, no va a perfeccionamiento, queda atrás. Así es. Amén. ¿Sabía usted eso? Amén. Ahora, ¿sabía usted que nosotros hemos sido llamados a perfección? Sí, amén. 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 ¿A cuántos Jesucristo ha salvado? Amén. Amén. A nosotros, pues, hermano. Amén. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque primero nos llamó, ¿ves? Amén, Señor. ¿A cuánto Él nos justificó? Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. A todos, ¿ves? Amén. Yo veo que todos levantan sus manos. Amén. ¿A cuántos Él les dio su gracia? Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, nos santificó. Amén. Señor, gracias, Padre. ¿A cuánto nos dio el Espíritu Santo? Amén. A todos, ¿eh? Amén. Señor. Amén. Mire, ponga atención. Primera de Pedro, capítulo 5, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, mire, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Amén. Señor. afirme, fortalezca y establezca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso quiere decir que el creyente siempre está en crecimiento. Amén. De gloria en gloria, dice la Amén. Biblia. Amén. Amén. Señor. Y también dice, así como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Sí, Señor. Filipenses 1:6. Porque uno comienza, hermano, como en la básica, siempre lo hemos dicho. Primero estamos, ¿cierto?, en el jardín infantil. Amén. Pensamos que todo es jajaja, que todo es risa. Ay, hermano, yo soy feliz aquí. Pero de pronto cuando usted pasó a la básica, ya dejó el jardín infantil. Fíjese que esta vida, hermano, que le gustaba ir a la escuela cuando iba al jardín. Oiga, hermano, ella feliz despertaba sola. Pero cuando le tocó primero básico, oiga, hermano, ella por primera vez lloraba: mamá, no me dejes, mamá, no me dejes. Lloraba porque no le gustaba sentarse a escribir la A, la E, la I, la O, la U. No le gustaban los números, pero cuando salía al recreo era la primera que salía. Y eso nos decía a nosotros la profesora. Oiga, pero si es tan activa en el recreo, pero cuando le tocan las clases, ¡ay, que tengo que luchar con ella! Así. Pero ahí ella avanzó, pues, hermano, ¿eh? Sacó toda la enseñanza básica con primeros lugares. Amén. No, el primer lugar era de ella, pues, hermano. Ella siempre queriendo ser la primera. Y en enseñanza media no fue la primera, tengo que reconocerlo. Ahí ella. Pero, hermano, pasó. Amén. Hermano, si cuando ella se licenció con mi esposa, con Marcela, que salieron junto con Gabriela, nosotros tirábamos chaya y ¡gracias, Señor, porque Amén. salieron! Oiga, pero gracias a Dios pasaron así, ¿ves? Así es. Pasando. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? La vida del creyente es igual. Amén. Así Amén. es. Por eso es que nosotros no podemos seguir siendo niños. Amén. Amén. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 5, que quieren algunos ser niños, si quieren la leche. Oh, yo soy el niñito y el del bebé. No, hermano, eso se acabó. Amén. Amén, Señor. Esta es una iglesia que va hacia la gloria. Nosotros Amén. estamos luchando por un arrebatamiento, hermano. Amén. Señor. Y la persona que no está luchando por eso aquí tiene que buscar su propio pastor, porque aquí no es. Amén. Nosotros vamos a perfección, vamos a vida eterna. Amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Filipenses Amén, 1:6. Amén. Filipenses Gracias, 1:6. Señor. Con esto vamos terminando. Dice: estando persuadido a esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará Amén. hasta el día de Jesucristo. Amén. Señor, aleluya. Y ahora aquí les digo algo. Gracias. Usted no se puede perfeccionar solo. Amén. Aquí tiene que ser Jesucristo. Aquí tiene que ser Él. Usted tiene que ser virtud, fe, perdón. Y después usted le añade virtud, usted empieza a vivir. Amén. Después la ciencia, templanza. Amén. Usted tiene que añadirle. Amén. Y entonces, una vez que usted ya, oh hermano, si yo tengo todo eso, tengo amor, amo a todos los hermanos, estoy viviendo, tengo el traje de 7 colores, todo eso, entonces, dice la Biblia, que entonces Él perfeccionará todo eso. Amén. Señor, gracias, mi Cristo. Amén. Amén, Así que, Señor. hermano débil, hermano inconstante, Amén. Amén. hermano que le cuesta avanzar,
Amén. Hermano, que le cuesta, hermano, porque todavía mira para atrás. No, no mira atrás, hermano, porque la que miró para atrás murió. Amén. Mejor siga caminando adelante. ¿Sabe por qué? Amén. Porque uno de estos días el Señor la perfeccionará. Gloria a Dios. Amén. Sigue creyendo, hermano. Amén. Así que, hermano, tomemos fuerza, hermano. Amén. Miremos el blanco perfecto, el cual es Cristo. Amén. No mire para el lado de las imperfecciones. Oh, que Amén. soy débil, hermano. No. Amén. Oye, te falta, te veo recién en Facebook. Ya hay hartos años, ¿no? Usted mira el blanco perfecto nomás. Amén. Y el que está al lado también. Amén. Sigamos avanzando, hermano, en fe. Amén. Estemos firmes, seamos constantes en el Señor. Amén. Y verá usted que Él, lo que comenzó en vosotros, la obra, Aleluya. la perfeccionará Amén. hasta el día de Cristo. Aleluya. Y verá eso cuando Él venga, Él Amén. nos va a hallar perfecto. Amén. Porque somos una novia llamada a perfección, a ser adoptados como hijos e Amén. hijas de Dios. Aleluya. Así que Dios le bendiga. Amén. Usted que ha apartado del Amén. llamado a justificación, a Amén. santificación, Amén. al Espíritu Santo, Amén. ahora a ser adoptados Aleluya. como hijos Gracias, e hijas de Señor. Dios. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermana. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén, amén, amén.